Atención amigos que entrevistaron a la señora Cayetana Álvarez, que es una completa basada, una mujer muy pero muy valiente y está pidiendo a todos nosotros los chilenos que no votemos por el comunismo, que nos decantemos por las ideas de la libertad, que son las ideas que funcionan y están a la vista nuestra. Donald Trump, Nayib Bukele, el señor Milei. Vamos a lo que pasó. Claramente la derrota del comunismo. Es decir, yo vengo con un mensaje muy sencillo y muy urgente, casi para pedir un favor democrático y patriótico a los chilenos, y es que impidan que el comunismo llegue al poder en Chile. Y que incluso, se refiere a la candidata Janet Jara, porque ella es del Partido Comunista, pero ella participó en una elección primaria donde triunfó con un... Se refiere al comunismo en general, a Jara, a Artea, a Meo, a todos. Amplio, digamos, con amplio porcentaje, y es la candidata de la coalición de centro-izquierda, no del solo del pero Partido la coalición Comunista. de centro-izquierda ha decidido elegir a una comunista. Entonces aquí hay dos opciones. O bien... ¿Y eso qué significa para la democracia a su juicio? A eso voy. Es decir, decirse comunista hoy en día es como mínimo una frivolidad atroz. Es decir, el comunismo es una ideología que ha causado millones y millones de muertos a lo largo del siglo XX. Es comparable, es una forma de legitimación del crimen, como llamarse nazi. Hace unos años, en el año 2019, en el Parlamento Europeo se aprobó una resolución, un texto muy importante que decía que había que condenar las dos grandes ideologías totalitarias que habían devastado a los seres humanos y causado miseria y muerte a lo largo del siglo XX, que eran el nazismo y el comunismo. Hoy en día nadie se atrevería a, proclamarse públicamente yo soy un nazi. Es decir, salvo que estés muy mal de la cabeza o seas un extremista verdaderamente abyecto, ¿no? Y sin embargo hay gente que se proclama comunista casi frívolamente como si fuera una ideología benéfica, y no lo es. Claro, pero acá en Chile también el Partido Comunista, y digamos en lo que ellos responden cuando se les cuestiona sus credenciales democráticas, aquí en Chile primero forma parte de un gobierno hoy día, de un gobierno que fue elegido democráticamente, y el Partido Comunista en Chile ha jugado y ha participado dentro del juego democrático. Claro, igual que Venezuela, en Cuba han formado parte de la democracia ya, pero cuando gobiernan no entregan el poder. Ese es el problema, señora Constanza. Está legitimando una ideología al llamarse comunista que ha causado millones de muertos. Yo entiendo que a veces damos por hecho determinadas cosas porque se ¿Cómo educa? arrastran en el tiempo y forman parte del paisaje normal. Y llamarse comunista de manera incomprensible ha pasado a tener una cierta pátina de legitimidad o incluso de ser una cierta superioridad moral a veces. Y hay que a veces cuestionar la raíz de las cosas, y llamarse comunista hoy en día, insisto, es como mínimo una frivolidad atroz. De hecho, si usted lo piensa o lo piensas, no sé si puedo tutearte o no, el sintagma democracia comunista no existe. Es decir, no hay democracias comunistas. Ya, o sea, no... Nunca lo había pensado, tal cual. ¿Dónde hay un lugar que esté gobernando el Partido Comunista y sea una democracia? No hay. Comunismo no es compatible con la democracia. Ya, y que no es posible que una candidata como Janet Jara, porque pongámosle nombre, digamos, claro, que es del Partido Comunista. Janet Jara, Eduardo Artés, Marco Enrique Minami. Pero que es la candidata de la coalición de centro-izquierda, que hoy día está en el gobierno, que gobierna con el socialismo democrático, que en su minuto también estuvo en el gobierno de Michelle Bachelet, el Partido Comunista. Sí, pero no es posible que lidere un gobierno democrático. Es posible en la medida en que lo han... Señora Constanza Santamaría, ¿en qué lugar del mundo, ojo, incluso del universo, se la doy en toda la Vía Láctea, el Partido Comunista que esté gobernando es democrático? En ningún lugar. La han elegido, pero no es una ideología democrática el comunismo. Es una ideología que ha causado millones de muertos y que es incompatible con principios fundamentales. Los tipos llegan democráticamente al poder, eso es el aseo a la Constanza Santamaría, pero después no lo entregan, ese es el problema. Que hacen posible la convivencia, el progreso. Entonces, llamarse, a veces la etiqueta, nos hacemos referencia, entonces, ella podría decir, no, yo me hago llamar comunista, pero no soy comunista. Entonces que lo diga. Yo me hago llamar comunista porque la marca me gusta o porque tiene una referencia que para mí es sentimental. Ahora bien, el comunismo es una ideología que lo que fuera. Claro, ella lo que dice no se que puede aquí decir... en Chile, al menos, el Partido Comunista ha dado garantía siempre de estar en la democracia versus, dice, eso es lo que dice el Partido Comunista, versus la derecha extrema, que en este país, en Chile, eso es lo que dice del partido, digamos, en su momento sí ha apoyado dictaduras como la dictadura de Pinochet. ¿Desde cuándo es
razonable legitimarte tu ideología en función de otras? ¿Y qué opina ella de la democracia? Que ella dice que hay una democracia en Cuba, por ejemplo, el comunismo en Cuba Qué es inteligente esta mujer, es brillante. o sea, ¿vamos a condenar el comunismo en Cuba o aquí no y ahí sí? Entonces somos comunistas solamente de boquilla porque aquí en Chile significa una cosa, pero en Cuba significa otra. Yo reclamo un mínimo de coherencia. Y lo que hayan hecho los demás, como yo he dicho, o sea, el nazismo es una abyección, las dictaduras son inaceptables del signo que sea, pero el comunismo es una ideología absolutamente devastadora. La dictadura es, así como lo dijo, digamos, Vargas Llosa en algún minuto, digamos, la dictadura es No es inaceptable del signo que sea, y claro, se lo pregunto porque ha habido una discusión, pese a que ya, digamos, han pasado tantos años, pero en Chile sigue volviendo y A volviendo. mí me llega a dar risa, lo voy a tener que decir, pero que digan que Pinochet era de derecha. El mismo tipo decía que no era de derecha, solamente era anticomunista y por eso lo tildan de ultraderecha. Y bueno, ¿por qué lo tildan de ultraderecha? Si él mismo decía que no era de derecha, él se decía, qué sé yo, de neutral, no me acuerdo qué decía, pero no se decía derecha. Vemos nuevamente sobre la historia, y en la carrera presidencial hoy día ha habido una discusión acerca de la dictadura. Hay candidatos de la derecha más extrema que reivindican la dictadura de Pinochet, y ¿a usted le parece que eso es Yo válido? no reivindico ninguna dictadura. Y lo que me parece asombroso es, insisto en lo que decía anteriormente, que el comunismo o el comunista diga: mi ideología es aceptable y como los otros dicen que justifican una dictadura de derechas, entonces yo me puedo hacer llamar comunista. Eso, No. ese es el No, punto. lo No que, hay Ese es el punto, tal cual. Le dio en el clavo a la señora Cayetana Álvarez. lo que dice el superioridad. Partido Claro, Comunista es, actúan- nosotros aquí en Chile hemos estado siempre y hemos apoyado siempre, hemos sido siempre democráticos. No, pero ¿qué opina de la democracia en Cuba? ¿Qué opina? No pueden decir lo mismo los de la extrema derecha, porque no siempre han estado No, pero es que no están a favor de la democracia. ¿Qué opinan de Venezuela y de Cuba? Que sea clara esta señora. en gobiernos democráticos. Eso es lo que dice el Partido Comunista. Y justifican el comunismo en Cuba. Exacto. Justifican 60 años de represión, violencia, atrocidades, presos políticos en Cuba. Y Exacto. O sea, no tiene sentido lo que dijo señora periodista. justifican la represión política de Nicolás Maduro, porque es socialismo del siglo XXI / comunista. Y justifican los cientos de millones de crímenes, 80 millones para ser No exactos, sé, ¿qué opina? Me gustaría saber qué opina la señora Constanza Santamaría de eso. del comunismo de lo largo del siglo XX. ¿De verdad? Y dan lecciones de morales a los demás. Lo que yo digo, no está en condiciones un comunista de dar lecciones morales a alguien que se dice pinochetista. Yo puedo decir, está muy mal reivindicar la dictadura, cualquier tipo, de derechas o izquierdas, pero un comunista no está en condiciones morales de dar lecciones a alguien que defienda una dictadura de derechas. Bueno, siempre se hacen paralelos, diputada, entre la política en Chile y en España, ¿cierto? La dictadura, Esta diputada tendría que estar en Chile, es brillante. la transición a la democracia gobernada por la centroizquierda, la irrupción de Podemos y el Frente Amplio, etc. Hoy ese paralelo parece ser la lucha por la hegemonía de la derecha entre Vox y el Partido Popular, podríamos decir en España. Aquí en Chile es entre Chile Vamos y Republicanos. ¿Cómo ve esa disputa en Chile y en España? Yo creo que en estos momentos la verdadera encrucijada en la que estamos tanto en España como en Chile es impedir que fuerzas de la decadencia, de la división, la degradación de la extrema izquierda sigan en el poder. Estamos exactamente en esa encrucijada los dos. Y hay fuerzas políticas distintas que ofrecen programas más o menos diferentes, pero que los dos coinciden en los dos países en que hay una fuerza disruptiva y en fin, insisto, destructiva, que hay que impedir que siga en el poder. Y en eso vamos a trabajar. Ya, ¿y por qué cree usted que prevalece la preferencia por disputar poder más que por la disposición a llegar a acuerdos? Estoy pensando en las derechas aquí en Chile, que van divididas, ¿cierto?, a la elección presidencial, y pasa un poco también lo mismo en España. Bueno, son casos un poquito distintos en la medida en que ustedes tienen primera vuelta. Le doy la respuesta sincera, es porque llegar a acuerdos da lo mismo. Porque no vas a llegar a acuerdo con comunistas que quieren destruir Chile. ¿Cómo va a llegar a acuerdo con eso, señora Constanza Santamaría? Me gustaría que usted lo respondiese. ¿Cómo puede llegar a acuerdo con comunistas que tienen las ideas equivocadas? ¿Cómo? Segunda vuelta, Sí. lo cual obligará a muchos chilenos a tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. Mi mensaje a los chilenos es que haya una máxima movilización, incluso impidan que llegue el comunismo a la segunda vuelta, ¿no?
o la extrema izquierda, o la decadencia, o la pasaran- continuidad que del pasaran Boris. a la segunda vuelta, Sí, Kast como en y Bolivia. Matei. Como en Bolivia, que pasen las dos fuerzas que no son de izquierdas a la segunda vuelta. Eso parece. Y tiene todo el sentido del mundo la señora Cayetana Álvarez de Toledo, una mujer brillante, buena moza, todo. Llegar el comunismo al poder, porque los tipos son antidemocráticos. Es solamente eso. No está yendo ni por Kast, no está yendo ni por Kaiser ni nada, ni por Matei. Está diciendo que no llegue el comunismo porque los tipos son antidemocráticos. Donde ha estado el comunismo en el poder, los tipos han sido antidemocráticos. No hay democracia cuando el comunismo llega al poder de manera democrática. La señora Constanza Santamaría en eso está en lo correcto, que el comunismo, en muchas veces, no en todas, porque cuando estaba Lenin el tipo era marxista-leninista y el marxismo-leninismo los tipos creen en la vía armada para llegar al poder, igual que en Chile, acá en 2019 querían por la vía armada llegar al poder, pero no pudieron, estuvieron casi. Donde gobierna el comunismo no hay democracia. Y eso es lo que está diciendo la señora Cayetana de Toledo y está invitando a todos los chilenos que abramos los ojos. Evidentemente la gente del Merluzo no la va a abrir porque son unos fanáticos. Una pena, sinceramente, no. Son unos fanáticos. ¿Cómo hay un 3 de cada 10 chilenos no quieren abrir los ojos y quieren asumir, independiente de quién sea la candidata, que hay que apoyarla independiente de lo que haga? Independiente si quiere transformar Chile en Venezuela o Chile en Cuba, igual van a estar apoyándola. Eso lo encuentro impresionante. Tipos que no quieren abrir, no quieren ver datos. No quieren, o sea, después aparece esta tipa de Constanza Santamaría llamando a la política de acuerdos. ¿Cómo va a hacer acuerdos con gente que tiene ideas que son destructivas, que en ningún lugar donde se han aplicado no tienen la evidencia empírica? Ellos creen tenerla, pero no la tienen. Y es que la tienen, que me nombren un lugar donde hayan funcionado las cosas con el comunismo, en ningún lugar. Van a decir China, pero China no son, nosotros los chilenos no somos China. No podemos hacer en cuestión de horas una estación de metro. Los tipos son extremadamente productivos, muy, muy productivos. Tienen una cantidad de gente que viven en dictadura y no tienen libertad de expresión que ni te cuento. Así que no todo lo que se dice de China es positivo. No sabemos ni a dónde vino no se puede decir, pero el virus ese raro, no se puede decir. Esos tipos no tienen libertad de expresión. O sea, tú prefieres el comunismo de China y no tener libertad de expresión, o prefieres la libertad, el modelo de la libertad, como puede ser el de los Estados Unidos, donde cualquier persona puede expresarse libremente y vivir bien. Más encima tener un salario que el salario mínimo, el más pequeñito, es más el salario del último decil de la población del país menos reprimido, del país más libre, es más rico que el decil más alto del país más reprimido. Con eso se acabó toda la discusión económica. Y eso lo pueden encontrar con el índice de libertad económica, que es un índice que está evaluado empíricamente y todo. Es una fuente, así que no se puede discutir. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.